Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a esta plataforma nuevamente Facebook online. Esta transmisión pues la estamos haciendo hoy con el propósito, ¿verdad?, de llevar la palabra del Señor a cada uno de nuestros hogares, ¿verdad? Y seguir hablando el mensaje del Señor pese a las circunstancias, pese a tal vez a las dificultades. Queremos seguir hablando el mensaje que el Señor nos ha dicho que debemos hablar. Entonces, en esta mañana, por favor, conéctese, manténgase también, ¿verdad? No solo se conecte y se salga, sino que manténgase, ¿verdad?, en la transmisión, puesto de que el mensaje del Señor siempre es bueno para nosotros. Amén. Siempre es de mucha edificación. Y estoy seguro de que algo el Señor quiere hablarnos hoy y algo el Señor le hablará a usted también. Entonces, oremos para que el Señor sea trasladando a través de mi boca palabras de bendición para su vida. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder trasladar este mensaje a cada uno, Señor, de los que se están conectando, Señor, y están haciendo participación de esta transmisión. Te ruego que, por favor, por tu misericordia, tú derrames un espíritu de entendimiento, de revelación, Señor, de conocimiento en nosotros para que podamos comprender tu palabra, para que la podamos entender y también podamos llevar mucho fruto. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre, por favor, te lo ruego. Y Señor, también presento aquellas peticiones que están a la mano, Señor, en las familias que han sido, Padre, tal vez diagnosticadas por este virus que ha estado rondeando el mundo entero, Padre. Yo te ruego, Señor, que tú protejas las vidas, Señor, los miembros, Señor, que fueron tocados, Señor, de esta congregación también por este virus. Yo te ruego, Señor, que tú los protejas, los fortalezcas siempre, Señor, a ellos y a su familia. En el nombre de Jesús, declaramos una palabra de fortaleza, Señor, una palabra de ánimo, una palabra, Señor, de bendición para ellos y que siempre sigan adelante. Si hay alguna otra causa de enfermedad, Señor, yo te ruego con todo mi corazón, por favor, Señor, sea tú, Señor, cumpliendo tu palabra, Señor, que está escrita, Señor, que por tus llagas nosotros fuimos sanados y nuestra esperanza está puesta en ella, Padre, para que tú hagas una obra poderosa en nosotros. En el nombre de Jesús, creemos también que tu palabra dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Señor, ahí mismo, Señor, donde están estas personas inconvalecientes, Señor, en los hospitales, enviamos esta palabra, Señor, de fortaleza, para que ellos puedan, Señor, ser levantados de esa situación en la cual se encuentran. En el nombre de Jesús, gracias. Y danos palabra de autoridad para que con denuedo hablemos tu mensaje, Padre, como debe ser hablado. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Amén. Bueno, entonces, hermanos, en nuestra serie de las 7 iglesias, estamos acá meditando en la iglesia de Pérgamo, que es una de las iglesias que el Señor le habló acerca de la lealtad que ellos tenían una cierta lealtad a Dios pese a las circunstancias y el lugar donde ellos vivían. Entonces eran fieles a Dios. Pero en esta ocasión vamos a hablar de lo que es la doctrina de Balaam. Este es un tipo de enseñanza que el Señor le dijo y corrigió incluso a la iglesia de Pérgamo, porque le dijo que tengo algo contra ti, o sea que una corrección en contra de esta iglesia, porque estaba permitiendo este tipo de enseñanzas dentro de la congregación. Entonces, y me llama la atención porque no es un tipo de enseñanzas que se da afuera o externas de las congregaciones, sino que se da adentro, se manifiesta dentro de las congregaciones. Y el Señor exhorta a la iglesia para que no permita este tipo de enseñanzas. Entonces, aquí lo vemos en Apocalipsis 2:14. Mire, la versión de las Américas dice, pero tengo
unas pocas cosas contra ti, aunque no eran muchas, pero sí eran bien tremendas. Y a ver por qué. Porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. Cuando esta palabra mantienen es también retienen, se puede traducir como retener. Y eso se traduce como echar mano o abrazar. Abrazar la doctrina, y doctrina es enseñanza. Entonces abrazaban la doctrina, la enseñanza de Balaam, echaban mano de la enseñanza de Balaam. Y el Señor le dice, no, eso sí tengo contra ti. Eso sí, no lo puedes permitir en la iglesia. Y dice, mantienen la doctrina de Balaam, o abrazan la enseñanza de Balaam, que enseñaba a Balac. ¿Cuál era este tipo de enseñanza? Enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Entonces, eran como que Balaam era el maestro de este tipo de enseñanzas. Y hay seguidores que siguen, incluso hay seguidores, hay alumnos de este tipo de doctrina, hay discípulos de esta doctrina, pero hay maestros de esta doctrina también. Y entonces le está diciendo el Señor que yo tengo esto contra ti. Tienes algunos dentro de la congregación que abrazan, o sea, les gusta seguir la doctrina, la enseñanza de Balaam. Y dice que este tipo de enseñanza, lo que manifiesta es, o lo que se aplica es, poner tropiezo ante los hijos de Israel. O sea que es un tipo de enseñanza que va para los hijos de Israel, o sea, para los hijos de Dios, pues, para los hijos. O sea, ya naciste de nuevo, ya eres hijo de Dios, pero el enemigo, yo he dicho esto, hasta yo creía, yo me lo atribuía a mí, pero yo, así me vino una ocasión, pero después le escuché el mismo dicho a otro, ¿verdad? A otro ministro, pero yo digo esto: cuando el enemigo no te puede detener, que te hace estorbo, que te pone al frente, te resiste y para que tú no avances, cuando el enemigo no te puede detener, te empuja. Entonces, ¿para qué? Para que tú te involucres de tal punto en una circunstancia, pero a veces no la correcta de parte de Dios. Entonces, como no te detiene, te empuja en esas cosas malas. Entonces, mire. Y la doctrina de Balaam es que a los que están dentro de la casa, a los nacidos de nuevo, les enseñan este tipo de enseñanzas que lo llevan al error, lo llevan al fracaso, lo desvían de la plena voluntad de Dios, o de la perfecta voluntad de Dios. Mire, dice que, bueno, ellos enseñan a poner tropiezo, ¿verdad? Así como Balaam enseñó a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel. También le enseñó a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos inmorales. Entonces, tropiezo. Tropiezo es la palabra griega 4625 del diccionario Strong, que es escándalo. Hacer escándalo, ¿verdad? Probablemente un derivado de la 2578, que es rama para trampa. O sea, este tipo de enseñanza es como una trampa, un arbusto encorvado o trampa, ¿verdad? Figurativamente está hablando de causa de desagrado o pecado. Entonces, este tipo de enseñanza lleva al pueblo hacia el desagrado a Dios, o al pecado, o a cometer pecado, o a vivir de manera desagradable delante de Dios. Este tipo de enseñanza es una trampa, porque tiene como una fachada o una apariencia tal vez incluso buena, o sin malas intenciones, o a veces o ante los ojos o ante la carne también de uno, tiene una apariencia agradable, pero es una trampa, es una rama de trampa. Amén. Como cuando ponían las trampas, usaban las ramas de los árboles para ponerle trampa a veces a los animalitos que se cazaban en el monte.
Yo recuerdo que estiraban una rama, la doblaban y ponían con una soga, con un lacito, una pita, decíamos nosotros, ¿verdad? Una soga, la ponían por ahí y le ponían ahí comidita, bocado a la ave que andaba al animal que se quería cazar o se deseaba cazar, se le ponía ahí y cerca ahí, entre la comida estaba la soga, estaba el lazo con una soga, que en el momento cuando ese animal pisara esa argolla o la soga de ese lazo, inmediatamente se disparaba la rama y regresaba a su respectiva dirección, ¿verdad? Porque como la inclinaban, la doblaban, entonces después o lo encorvaban, después cuando regresaba se levantaba también consigo al animal. Entonces es como una trampa para cazar el alma de los hermanos, el alma de los cristianos. Entonces, mire, y eso al final va a desagradar a Dios. Cuando ese tipo de enseñanza se introduce en una iglesia, lo desvía del blanco perfecto, de la voluntad perfecta de Dios, o del blanco que es Cristo, y eso y con esas acciones vamos a empezar a desagradar a Dios. Entonces, mire, la doctrina de Balaam es una enseñanza que estimula a los hijos a no alcanzar lo debido por ser alcanzado. Entonces, estimula a los hijos, a los que ya son salvos, a los que ya son hijos, empieza a estimular, a poner otros objetivos con el objetivo, ¿verdad?, de no alcanzar la meta final, ¿verdad? Lo que el Señor dice que nosotros debemos buscar. Por ejemplo, la Biblia dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces, a veces este tipo de enseñanza, cuando usted tiene como objetivo perseverar hasta el fin para ser salvo, esa es su meta. Pero cuando viene este tipo de enseñanzas, empieza a haber cosas en medio que le dicen, no te preocupes de la salvación, tú eres salvo y esto, y no te preocupes de tu santidad, no te preocupes de esto. Entonces, vive de esta manera, hombre, si ya eres salvo, ya eres hijo de Dios. Entonces, ahí inmediatamente, hermanos, es un distractor que lo va a llevar incluso a buscar cosas que no son la meta final. Entonces, cuando siente, ya se pasó el tiempo y usted está envuelto en esta trampa. Entonces también dice que esta doctrina se interpone, ¿verdad? O interpone medios alternativos que conducen al pecado. Entonces, usa diferentes medios que lo desvían de la meta que es Cristo, o ciertas metas que el Señor nos pone para nosotros alcanzar, y con el propósito de que cometamos pecado. Y el pecado nos separa de Dios. Entonces, mire, el número 25.1, aquí habla acerca de Balaam, ¿verdad? Desde el 22 empieza a hablar de Balaam, pero en el 25 aquí se ve al pueblo pecando. Se ve al pueblo ya fallando a Dios. Y dice, mire, mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Y luego, ¿qué dice? Y estas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses. El pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal Peor y se encendió la ira del Señor para Israel. Entonces, digamos acá, hermanos, que Israel tenía un propósito, ¿verdad? El propósito de Israel era ir a la tierra de Canaán. A la tierra de Canaán, esa era su meta. Pero en el camino, antes de llegar, el pueblo de Israel fue distraído, fue, como se lo dijera ahí, estimulado por una distracción que era, claro, ¿verdad?, la fornicación. Y eso provocó el enojo de parte de Dios, y lo cual hubo un castigo, y la cual como consecuencia hubieron varios muertos. Entonces, mire, dice que las hijas de Moab, dice que provocaron
invitaron al pueblo de Dios a que se prostituyeran o a que fornicaran. Y entonces lo invitaron a participar en sus ceremonias a sus dioses que ellos tenían, los cuales eran ritos bien tremendos. Entonces, mire, y el pueblo de Dios se prostituyó, adoró a otros dioses, haciéndole sacrificios, se postró ante otros dioses, ¿verdad? Y así de esa manera, dice, comió y se comió también cosas sacrificadas a otros ídolos, lo cual el Señor les había dicho que no lo hicieran. Así Israel se unió a Baal Peor y se encendió la ira del Señor contra Israel. ¿Cómo se unió? A través de la fornicación, a través de adorar a otros ídolos y presentar ofrendas ante esos ídolos, ¿verdad? Y comer de las cosas presentadas a otros ídolos. Entonces, de esa manera se unió, o de esa manera sirvió, y el pueblo de Israel, que era el pueblo santo, que era un pueblo poderoso, que el Señor lo llevaba a la conquista de Canaán, se empezó a servir a este Dios, a Baal Peor. ¿Pero por qué? Porque las mujeres lo estimularon, lo provocaron, para que, sirvieron como un distractor, para que la inmunidad que ellos tenían ante las maldiciones, pudiera quebrantarse y así pudieran recibir castigo de parte de Dios. Entonces, pero ¿quién enseñó? ¿Quién les enseñó este tipo de guerra a los moabitas? ¿Quién fue que los enseñó, los capacitó, les dio este tipo de enseñanza? Balaam. Balaam, cuando Barak lo contrató, le quiso pagar para que maldijera al pueblo de Israel, dice que le llevó muchas cosas, posiciones, materiales, dinero, para que maldijera al pueblo de Israel. Pero como no lo podía maldecir porque el pueblo era santo, entonces le enseñó a aquel profeta, que era profeta de Dios al principio, se convirtió en un adivino porque empezó a enseñar cosas que debilitaban al pueblo de Dios, que debilitaban al Hijo de Dios, que iban a distraer al Hijo de Dios de la meta que ellos tenían. Entonces, mire, Israel se unió, le sirvió. ¿Por qué Israel llegó a ese grado de servir a otro Dios que no era Dios? Que no era nuestro Dios verdadero. Porque ellos fueron inducidos por un grupo de personas o por un pueblo de una manera estratégica, amén, por la causa de la enseñanza de este hombre, Balaam. Entonces, mire, en Números 31, 14, yo decía, pero ¿cómo pues? Y aquí en Números 14 Moisés se lo explica. Dice que Moisés se enojó con los oficiales del ejército, los capitanes de miles y los capitanes de cientos, que volvían del servicio en la guerra, porque Dios le dio la victoria contra los moabitas a Israel. Pero primero hubo un castigo, hermano. Pero Dios, Moisés estaba enojado acá con los oficiales del ejército. ¿Por qué? Porque les dijo Moisés, ¿habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, estas fueron la causa. ¿Quiénes fueron la causa? Las mujeres. De que los hijos de Israel, por el consejo de Balaam, fueran infieles al Señor. Entonces, ¿por qué los hijos de Israel fueron infieles al Señor? Por la enseñanza de Balaam que le dio a las mujeres moabitas. Entonces, las cuales ellos las habían dejado con vida acá, ¿verdad? Cuando las capturaron. Y él se enojó tanto, Moisés, que les dijo, extermínenlas, quítenles la vida a todas esas mujeres que son, excepto las doncellas, ¿verdad? Porque les dieron una oportunidad de redención a las doncellas. Pero aquellas que habían fornicado, que se habían prostituido, les quitaron la vida. Entonces, miren cuál fue la consecuencia por el cual el pueblo de Israel fue inducido con este tipo de enseñanza que Balaam les introdujo a las mujeres moabitas. ¿Cuál fue la consecuencia? Dice, por el consejo de Balaam
fueran infieles al Señor en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor. ¿Qué es lo que desató esa distracción que ellos tuvieron en el camino? Una plaga de destrucción. Y ese fue un tropiezo para esos que fueron condenados ahí, que recibieron ese castigo. Fue un tropiezo. Y ese tropiezo fue tan grande que no fueron introducidos en la tierra de Canaán. Entonces imagínense qué tan impactante pueden ser los tropiezos en uno, hermano. Los tropiezos pueden ser impactantes a tal punto de que a veces te desvían totalmente, con totalidad, de la meta que tienes en el Señor. Los tropiezos son terribles. Y vamos a hablar acerca de los tropiezos, ¿verdad? Pero este tipo de enseñanza de Balaam manifiesta, estimula a que el pueblo tropiece y no alcance el objetivo dado por Dios o la meta dada por Dios, sino que se empieza a ser manifestado o a recibir un tipo de enseñanzas que es totalmente lo opuesto a la voluntad de Dios. Entonces miremos el perfil de los maestros de la doctrina de Balaam. O sea, cómo se manifiestan estos tipos de maestros. Porque este es un tipo el Señor le dice a la iglesia de Pérgamo, tú tienes estos tipos, aquellos que retienen, aquellos que abrazan la enseñanza de Balaam. Entonces son aquellos que también la estimulan, la enseñan, la comparten con los demás. Entonces se convierten como maestros de esta falsa doctrina, ¿verdad? Entonces miremos el perfil para poder nosotros identificar, decir, no, este tipo de enseñanza no lo voy a seguir porque a Dios le desagrada. Entonces miremos cuál es el perfil. Segunda de Pedro 2:15. Aquí vamos a leer bastante, pero vamos a ir poco a poco para que entendamos. Segunda de Pedro 2:15, la versión de las Américas dice: abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Estos son un tipo de maestros, son aquellos que enseñan este tipo de enseñanza. Entonces miren, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Entonces estos maestros siguen este tipo de enseñanza, siguen el camino de Balaam. Es la misma estrategia para vencer a los hijos de Dios. Pero ¿cuál es su perfil? Aman el pago de la iniquidad. Aman el pago por hacer el mal. Aman que les paguen. O sea, están dentro de la iglesia y les pagan para que hagan mal. Y a ellos les agrada. Les agrada. Hermano, es que esto es tan tremendo, hermano. Esto es difícil. Aunque lo vemos así que son enseñanzas para administrar dentro de la congregación. Pero a veces se manifiesta de esta manera también, miren. Que cuando, por ejemplo, tú eres un hijo de Dios, tú y yo debemos buscar hacer lo que es justo y lo que es correcto delante de Dios. Entonces, la integridad es muy importante. Tú, que eres un hijo de Dios justificado, íntegro, no puedes continuar con los sobornos o dejar que te sobornen o sobornar a otras personas. No, hermano, porque tú eres un hijo de Dios hecho de nuevo, nacido de nuevo. Tú no puedes seguir ese tipo de enseñanzas que tenías también o costumbres que teníamos en el mundo, tal vez, ¿verdad? O que alguna vez lo hicimos. No, ahora debemos buscar las cosas legales. Porque hay quienes a veces se meten en negocios que por causa, que cristianos, que a causa de ganar más y tener mejores ganancias, empiezan a actuar de manera incorrecta. Y esto no es agradable a Dios, como fraudulenta, ¿verdad? Hacer fraude para que les queden más ganancias. Esto no es correcto, hermano. Definitivamente esto no es correcto. Entonces, pero hay personas que aman
el pago, o sea, aman la ganancia que esa maldad o ese fraude les pueda generar. Entonces, si tú eres uno de esos, vas camino o vas siguiendo el camino de Balaam. Entonces, hay personas que hacen fraude, por ejemplo, cuando en su trabajo le dicen cuántos dependes tiene, y le dice, yo tengo 4, y no tiene ninguno. Ahí está cometiendo fraude. Pero hay personas que les gusta por el amor al dinero, por el amor a que le quede más de ganancia, y eso es incorrecto. Entonces se ponen dependes que ni tienen, se ponen dependes que ni existen. Entonces ni ellos los mantienen también algunos, ¿verdad? Entonces eso es incorrecto, eso es amar el pago de la iniquidad también. Entonces mire, pero fue reprendido. Balaam enseñó eso. Dice que, pero fue reprendido por su transgresión. Y eso al final tiene una consecuencia, una reprensión de parte de Dios. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Los que les encanta el camino de Balaam, siguiendo el camino de Balaam, se convierten igual a él. Que aman el pago de la iniquidad, pero también eso es una locura. Eso es una locura. O sea, ¿qué es eso? Está loco. Está loco. Tú ya naciste de nuevo. Tú no puedes amar el pago de la iniquidad. Tú no puedes amar la corrupción. Tú no puedes amar el fraude. Eso es una locura. Aunque otros digan, no, ponlo que no pasa nada. No, eso es una locura. Que al final tiene es una transgresión, es un quebrantamiento a la ley de Dios y a la ley de acá también, ¿verdad? Entonces, y consigue una represión de parte de Dios eso. Balaam fue reprimido, pero no le impidió enseñarle a Barak cómo inducir al pueblo al pecado. ¿Mí? Tremendo. Y después se le conoce a Balaam, se le conoce como adivino. Que cayó de ser profeta, fue degradándose hasta llegar al adivino. Es usado por el diablo, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. Y miren qué más dice la versión de las Américas. Pero se levantaron, desde ahí de 2 de Pedro, porque leímos el verso 15 y 16. Ahora leamos el verso 2.1 para entender el perfil de estos falsos maestros, o de los maestros de la doctrina de Balaam. Dice, se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros. Son falsos profetas y falsos maestros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras. O sea que de manera sutil, de manera encubierta, de manera camuflajeada, es que ellos empiezan a enseñar este tipo de enseñanza o de administración de enseñanzas dentro de la congregación. El pastor, que el Señor nos abra los ojos, ¿verdad? Pero tal vez él está predicando, enseñando, y de repente allá afuera o en las casas hay alguien más que está enseñando este tipo de enseñanzas dentro de la congregación, dentro de los mismos hermanos, pero hay alguien que está introduciendo este tipo de enseñanza. Eso es agradable delante del Señor. Entonces, encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Este ya es el final, ¿verdad? De todo. Pero mire, sigamos. La versión Palabra es para Todos dice, muchos los seguirán en su conducta indecente. Miren, ¿cuál es el perfil de ellos? Tienen una conducta indecente, la cual quiere decir una conducta indecorosa, una conducta deshonesta, una conducta o un comportamiento indecente, y quiere decir sucio o desaseado. No tienen un buen testimonio. Cuando los ven, este hermano es aquel el deshonesto que siempre le queda mal a todos. Pide prestado y nunca paga. Es indecoroso.
el comportamiento es indecente. Siempre anda haciendo cosas malas. Entonces, y por culpa de ellos habrá quienes hablen mal del camino de la verdad. Esta versión de lenguaje sencillo dice, mucha gente vivirá con falsos maestros. Vivirá con falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje. La conducta indecente de ellos es hacer lo malo, todo lo malo que se les antoje, ¿verdad? Entonces, no se preocupan por guardarse de manera correcta delante de Dios su testimonio, sino que ellos andan libremente, como ellos dicen, ¿verdad? Entonces, haciendo todo lo que se les antoje, actuando de manera indecorosa, teniendo un comportamiento indecente, sucio, deshonesto, indecoroso. Entonces, eso provoca que la gente empiece a hablar mal de los cristianos. Eso provoca que la gente empiece a blasfemar del camino del Señor, del camino de la verdad. Y empiezan a decir, así como es, hará que ser cristiano. Venga un ministro, un pastor que comete adulterio con una hermana dentro de la misma iglesia, y de cuando lo ven afuera, conocidos, pero que no eran cristianos, pero lo ven y dicen, no. Y por causa de ese mal testimonio, empiezan esas personas a hablar mal de la iglesia de Cristo. Todos los pastores son iguales, todos los pastores acá, todos los pastores son deshonestos, por causa del mal testimonio de uno de ellos. Entonces empiezan a creer que todos los demás son así. Yo cuando a mí me dicen, he escuchado eso, porque algunas veces lo he escuchado, todos los pastores son iguales. O como por ejemplo cuando la esposa, ¿verdad? O cuando una mujer fue traicionada por su esposo, al principio a veces dice, todos los hombres son iguales, no hay un hombre correcto. Y yo digo, por lo menos yo no me creo igual que ellos, ¿verdad? Entonces, cuando digan, todos los pastores son iguales, todas las iglesias son iguales, no sé a qué iglesia ha ido, ¿verdad? Pero por lo menos yo no tengo ese concepto. Entonces, mire, por culpa de ellos, de este mal comportamiento y de este tipo de enseñanzas que hay, o manifestaciones o conductas que hay dentro de las iglesias, de personas que viven de manera deliberadamente y de manera sucia, de manera deshonesta, con un comportamiento indecente, la gente empieza a hablar mal del evangelio, empieza a hablar mal del cristianismo, empieza a hablar mal de las iglesias. Y gente dice que empieza a hablar mal de los cristianos y de su modo de vivir. Ese cristianoide, dicen ahí, ese cristianoche ahí, ese es una cosa en el día y una noche y otra cosa en la noche. El cristiano en el día, pero mundano en la noche, o viceversa, ¿verdad? O luz en la casa, pero oscuridad allá afuera. O al revés, oscuridad en la casa y luz allá afuera. Gente que habla mal, pero ¿por qué? ¿Por qué la gente habla mal a veces del cristianismo? Porque nosotros le damos una mala imagen, una mala impresión de lo que es el evangelio. Cuando nosotros empezamos toda la vida a quejarnos del evangelio, a decir que el evangelio es difícil, que esto y que lo otro. Yo conozco personas que dicen que difícil es el evangelio, que esto y lo otro, pero es que pues es difícil para él, porque tal vez lo está haciendo de manera forzada, de manera obligada, pero el evangelio no es difícil. El evangelio es un deleite, es una oportunidad. Incluso servirle al Señor es un privilegio, y cuando tú lo ves de esa manera, lo quieres hacer siempre, y si siempre te ponen para ti, mejor. Pero cuando lo haces de manera forzada, de manera rogada, ya no quieres estar en la iglesia, quieres que la alabanza termine luego, quieres que el pastor termine de predicar pronto, porque no te estás gozando. Entonces vas a andar enojado, vas a andar mal empurrado, mal hablado siempre. Y entonces cuando la gente te escucha hablar, va a tener esa impresión, y esa impresión de ti, va a decir, así es el evangelio, entonces así lo vamos a hacer nosotros también. Sin querer, o tal vez queriendo, te convertiste en un maestro de la doctrina de Balaam también, siéndole un tropiezo a aquellos nuevos o a aquellos que están afuera viendo el ejemplo de nosotros como testigos, ¿verdad? La misma Biblia dice que tenemos gran nube de testigos, ¿verdad?
que están ahí viéndonos también nuestro comportamiento, examinándonos. Y nosotros debemos actuar de manera decorosa, de manera honesta, no de manera indecente, como dice la palabra del Señor acá. Entonces, pero nosotros debemos de tener cuidado, hermano. Debemos de tener cuidado de nuestra conducta como cristianos, porque podemos convertirnos en un maestro de la enseñanza de Balaam, poner tropiezo a los pequeños. Y ya vamos a ver acerca de los tropiezos, se lo vuelvo a repetir. Pero miren la versión latinoamericana, dice: muchos imitarán sus vicios y por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. Pero estos maestros, con su conducta, con su manera de hablar, con su comportamiento, con su comportamiento indecente, sucio, deshonesto, empiezan a enseñar esta doctrina, o a seguir el camino de la enseñanza de la doctrina de Balaam. Entonces la gente empieza a seguir sus vicios. Y cuando ven que la gente está actuando de esta manera, los de afuera empiezan a criticarlos, empiezan a juzgar, pero no solo a ellos, sino a la iglesia de Jesucristo. Y entonces empiezan a hacerle un tropiezo para ellos, ¿verdad? Entonces, cuando dice la Biblia: ¿y cómo irán si nadie les predica? Cuando llegan a hablar, llegan a predicar, los ven a ellos: no, ¿para qué? ¿Para qué? Si este hermano acá ahorita me está hablando de amor, pero allá afuera hace todo lo contrario. Entonces, yo conozco, ya hace años, tal vez tenía unos 12 años, o tal vez menos, no sé, ya no me acuerdo muy bien, pero me recuerdo que había una campaña, una vez, en una ocasión había una campaña de una iglesia, y había una persona que le tocaba presidir el servicio, o sea, dirigir el servicio, ¿verdad? Entonces, le habían otorgado su privilegio y todo, y era público, venían otras iglesias, se reunían y todo eso. Pero ¿sabe qué me llamó mucho la atención? Me impactó, porque sí tenía como 12 años, ya tenía conocimiento yo del evangelio un poco. Pero me impactó algo que él hizo. Que ese mismo día, porque la campaña era como en la tarde, ese mismo día, aproximadamente en la mañana, él había tenido una reunión clandestina con una muchacha. El hermano que iba a presidir el servicio, que iba a estar dirigiendo, había tenido una reunión clandestina con una muchacha, donde había tenido sus que veres, ¿verdad? Y entonces, yo le pregunté, cuando yo supe de eso, y le pregunté: ¿y así vas a dirigir la campaña? Y solo se rió y no me contestó. Pero cuando yo lo vi, dije: acaba de estar haciendo lo indecoroso, lo inapropiado, lo indecente, haciendo un comportamiento sucio. Y ahorita, en la tarde, yo lo voy a ver aquí en la campaña dirigiéndola. Eso a la vez, gracias a Dios, a mí no me afectó. Yo dije: pero eso puede crear una mala perspectiva de lo que es el evangelio. Cuando hay personas de esta manera, que de una manera están como una fachada, como un aparente en una congregación sirviendo, se ponen traje, corbata, sirven y todo, pero hermano, ni se ocultan, sino que de manera libertina lo hacen, se comportan de esta manera. Es que ni se ocultan, ese es bueno, tanto que se oculta como que el que no se oculta, los dos tienen problemas, ¿verdad? Pero el que no se oculta de manera deliberada lo hace, y hasta los recién convertidos, y hasta los que no son convertidos, pero tal vez tenían su intención de venir al Señor, lo ven y empiezan a hablar mal del evangelio del Señor. Y eso es lo malo. Bueno, las dos cosas serían malas, que te vean o no te vean, pero si tú lo hiciste, sería mal siempre, ¿verdad? Pero mire, 2 de Pedro 2:13 dice: en su avaricia os explotarán con las palabras falsas. Mire,
¿Por qué estos hablan palabras falsas? Porque son falsos también. Los maestros de este tipo de enseñanza de la doctrina de Balaam son falsos y hablan palabras falsas, así como el zapatero lo que construye son zapatos, el futbolista lo que hace juega pelota, ¿verdad? Juega fútbol y así sucesivamente. El maestro que enseña una doctrina, pero si él es falso, las palabras que salen de su boca también son falsas, porque él es un maestro falso. Entonces, pero explotan a la gente con sus palabras falsas, porque ante la apariencia, hermano, gritan, hacen esto, hacen lo otro. Es más, la Biblia registra que delante del Señor hubieron unos que sí, ¿verdad? En el tiempo final, así lo describe la Biblia, cómo lo compara, que será que se levantarán unos hombres diciéndole: Señor, ábrenos la puerta, déjanos entrar. Y les insiste a tal punto que les dicen: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos los enfermos y esto y lo otro. Y el Señor les dice: apartados de mí, que no los conozco. ¿Por qué? Porque cuando estaban haciendo estas funciones, estas señales, incluso pareciera de que eran verdaderas, pero realmente eran falsas. ¿Y a cuántos no arrastraron con esas manifestaciones? Por eso nosotros no debemos de estar solamente inclinados por las señales, hermano. Por los frutos os conoceréis, dice la Biblia, los conoceréis, no por las señales, porque las señales, el falso profeta, el anticristo, hacen señales grandes también, hermano. Entonces nosotros no debemos estar dejados o no debemos ser llevados por las señales. No, porque pueden haber falsas señales también. Entonces, mire, el juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida, porque al final van a ser, son perdidos pues, al final. Entonces, mire, los inspirará, ya ve que explotan con las palabras falsas. Y luego los inspirará el amor al dinero. Por eso es que son codiciosos, son ávaros. ¿Por qué? Porque aman el dinero. Y el dinero es lo que los inspira a hacer un mensaje. El dinero es lo que los inspira a componer cantos, que ya me metí, ¿verdad? Pero a componer canciones, a componer álbumes, para hacer dinero, para que la iglesia tenga recursos, para que nosotros podamos tener donde sostenernos. Empiezan a vender sus canciones, a vender sus prédicas, a vender lo otro. Porque lo que los inspira es el dinero. Ahora hay hermano, disqueras, hermano, que cuando un artista cristiano hace su contrato con ellos, les exigen que cada cierto tiempo ellos produzcan algún material, algún disco, un canto, para que ellos puedan seguir generando dinero. Pero no es con el objetivo de adorar a Dios. Y entonces los maestros de esta enseñanza, la enseñanza de Balaam, este tipo de maestros, lo que los inspira a seguir adelante, a predicar, a cantar, es el dinero. No es la adoración ni el servirle a Dios. Yo me molesto con eso, hermano. No le puedes poner precio a tu mensaje, al mensaje que Dios te dio. No le puedes poner un precio a la alabanza que tú estás dando. Si alguien lo hace, pues, se va a arreglar con el Señor. Pero no lo podemos hacer, hermano. No puedes ponerle precio, y lo que te inspire a ti no puede ser el dinero, hermano. Me tocó visitar mi país el año pasado y darme una vueltecita allá, gracias a Dios, que me dio la oportunidad de regresar. Y eso trae memorias a mí. Me recuerdo, como bien dijo un predicador sabio, ¿verdad? No hubieran ídolos si no hubiera quien los cargue.
¿verdad? No hubieran ídolos si no hubieran quienes los hicieran, ¿verdad? O los cargaran también. Entonces, mire, los ídolos se hacen a veces porque la motivación de un hombre, de una persona, de querer adorar, de inclinarse ante ellos. Entonces, no hubieran artistas que cobran por cantar tantos coros si no hubieran iglesias que les pagaran para eso. No hubieran predicadores que ponen tanto requisito para poder llevar un mensaje del Señor, que les paguen tantos miles, que si va a ministrar y que si va a cantar, que les sube la tarifa. Ay, tú como iglesia no puedes permitir eso. Si ellos lo hacen, que lo hagan, pero tú no lo permitas en tu congregación. No permitas que lleguen poniéndote ese tipo de requisitos a tu iglesia para que ministren ahí en esa congregación y te trastornen con su ministración, con su mala enseñanza a la congregación que el Señor te dio a cuidar, a proteger. No lo permitas. No podemos permitir, hermano, que campañas evangelistas, invitemos al grupo tal, pero es que nos cobran 5,000 tanto, ¿verdad? O tanto para que vengan a ministrar. Empezamos a explotar al pueblo, a decirle, hermanos, hagamos una rifa acá, hermanos, hagamos esto acá, para invitar al grupo fulano de tal, que son los que están ahorita en mero apogeo, ¿verdad? Que están ahorita de moda. Invitémoslo para que puedan venir a ministrar en la campaña acá. Y solo para poner una boleta, como invitado especial, como solista especial, fulano de tal, y para que la gente llegue, los vea y diga, vamos, y cuando están cantando, y cuando se van también ellos. Cuando se van los solistas, los artistas que llegaron a ministrar, se van también ellos. Por eso, cuando vi esta situación que le digo que me pasó, volví a ir a una de estas campañas. Y esto me trajo, como no digo nombre, ¿verdad? Entonces si me ve, pues ahí, perdóneme, pero yo lo tengo que decir. Y lo pongo como un ejemplo también. Miren, se invita a un solista. El solista lo que hace es, canta unos cuantos coros para el Señor. Unos cuantos himnos o alabanzas, según, ¿verdad? Para el Señor. Y no más. Porque por eso le están pagando. Y si les pagan más, si van a cantar más, que les paguen más. Qué tremendo eso, de verdad. Y luego lo que hacen es, empiezan a enviar, a recibir papelitos de la gente. Hermano solista, cánteme esta. Hermano solista, échese esta. Hermano solista, esta otra. Hermano solista, esta otra. Y al final cumplió con su tiempo. Entonces se va y se va a otra actividad que tenga, otra campaña. Pero lo que ministra es lo que la gente quiere escuchar. Lo que ministra es lo que la gente quiere y no lo que necesita a veces. Ellos fueron, vendieron su talento, vendieron su figura artística, sus cantos artísticos, pero no necesariamente adoraron a Dios. Y ni llevaron al pueblo a adorar a Dios. Para nada. Y esto es tremendo, no lo podemos permitir a ti, hermano. Ese no es el evangelio. Te puedes molestar, pero yo ¿cómo puedo ver como una rocola, verdad? Yo le meto una moneda y le pido qué canción me toque. Si no le meto moneda, no canta. Tú no puedes vivir eso. Tu motivación no puede ser el dinero. La inspiración no puede ser el amor al dinero, hermano. Entonces, ¿cuál es tu aspiración? Tu aspiración tiene que ser adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque Él busca adoradores que nos adoren, que adoremos al Padre en espíritu y en verdad, no falsos, con buenas palabras, con palabras elocuentes, con buena apariencia, con trajes finos y todo, a cantarle al Señor. Échese mariachi, échese esta, échese otra. Tranquilo, no. ¿Cuál es la alabanza que a Dios le agrada?
Porque la alabanza no es para el pueblo, no es para mi mamacita, no es para mi madrecita, no es para mi esposa, es para Dios. Entonces, si es una campaña, si es un culto para Dios, no se podemos poner otras personas entre medio. Tiene que ser la alabanza para Dios exclusiva. A mí me molesta eso, hermano. Yo te digo, fue mi experiencia. Cuando llega la alabanza, cuando llega la palabra, la gente se va. Porque está ministrada por falsos ministros. Está ministrada por maestros de la enseñanza de Balaam, de la doctrina de Balaam. Que cuando llega la palabra para poderlos edificar, se van, no tienen fundamento. Son como las olas del mar que se van, que solo espuma hacen. Tremendo, ¿verdad? ¿Cuáles son los otros? El tiempo. Mire, segunda de Pedro 2:3. Lo que en realidad quieren los falsos maestros es quitarles su dinero y explotarlos con engaños. Tampoco hay predicadores que así hacen también. Que si van a ministrar echar fuera demonios les cobran tanto. Que si es solo la palabra les cobran tanto. Y de una vez ponen sus tarifas, ¿verdad? Y que les dan el perfil de la suite en la cual ellos quieren dormir y pasar la noche. Si no, no van a predicar. Y como es un predicador de fama y de prestigio, entonces la gente los llama, la gente los invita y explotan a las congregaciones, a los hermanos, incluso para ajustar el dinero, para pagarles a ellos. No, hermano. La enseñanza de estos maestros es quitarles el dinero a la gente, explotarlos con engaños. Explotarlos. Es que, mire, pues, así fue Balaam. Balaam al final no pudo maldecir al pueblo de Israel, pero se llevó el dinero que Barak le dio, porque sí fue con él siempre. Y lo que fue a hacer, a decir unas profecías, ¿verdad? Que este adivino dijo. Y se llevó su dinero. Aunque al final ni hizo lo que él quería, ¿verdad? Pero con sagacidad sí le enseñó a cómo hacer caer al pueblo de Israel. Tremendo esto, hermano. Mire, con engaño. Esos falsos maestros es lo que en realidad quieren los falsos maestros es quitarles el dinero, explotarlos con engaños. A veces eso es lo que es. No, hermano, nosotros no podemos hacer eso. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Enseñarle al pueblo a darle a Dios lo que es de Dios, a diezmar y a ofrendar. Pero de ahí no vamos a andar con engaños haciendo esto y lo otro para que hayan recursos en la iglesia. Y si Dios la puso, Dios la va a sostener. Solo enséñale a tu iglesia lo que es diezmar y ofrendar, y no impuestos incluso, sino que el Espíritu Santo lo revele. Pero cuando tú enseñas y enseñas a dar, a diezmar y a dar y ministras esto, lo que es válido de parte de Dios, va a abundar en la casa del Señor. Pero no podemos nosotros andar manipulando a la gente para que dé. Trae 100 y el Señor te va a dar 1000. Trae 1000 y el Señor te va a dar 10,000. Siembra tu casa y el Señor te va a dar otra. Siembra tu carro y el Señor te va a dar el carro del año que quieres. No. Ese tipo de administración no. Es un engaño. Explotación con engaño. Luego dice, la Nueva Traducción Viviente dice el verso 12, mire. Esos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden e igual que los animales serán destruidos. Entonces, otro perfil de ellos es, se burlan de lo que no entienden. No tienen conocimiento de la Biblia, pero así se ponen ellos a ministrar. Y cuando llega alguien, o hay en alguna congregación revelación, o algún ministro tiene revelación, se burla o se oponen en algunas ocasiones a esa revelación. Si tú no lo entiendes, yo como le decía una vez a una persona, ¿verdad? Que me dice, dime un texto que diga que existen los apóstoles. Y yo le digo, tal texto. Principal, ¿verdad? Hechos 14:14. Y los apóstoles, Bernabé y Pablo. Me dicen,
Así dice la Biblia. Entonces hay hay más apóstoles de los que eran, y no solo 12, ¿verdad? Como dicen algunos, solo 12. Pero estaba ahí Bernabé y Pablo, eran apóstoles. Y hay otros en la Biblia, Timoteo, apóstol también. Pero dime un texto que diga que habían profetas. Yo lo menciono. Y en aquellos días habían profetas en Antioquía. Profetas y maestros. Y también había un profeta llamado Agabo. Con nombre. Pero aún así se oponían a la enseñanza. No, yo necesito estudiar más para hablar contigo. No, pues yo no quiero batallar, yo no quiero contender. Yo quiero decirte, aquí dice la Biblia que está. Si tú lo quieres recibir, recíbelo. Si no, no. ¿Verdad? Pero hay otros que se oponen a eso. No, que esto acá, que lo otro, que el apóstol Pablo es el último. Y van al texto, ¿verdad? Que dice, y al último, y como a un abortivo se me apareció a mí. Y toman ese texto como para decir que el apóstol Pablo era el último de los apóstoles y ya no había más. Pero es que si lo tomas así, tienes que leer los contextos, textos atrás, que está diciendo que al último de los que se les apareció fue el apóstol Pablo, pero no especifica que al último apóstol, o al último para constituir, al último que le estaba dando la oportunidad de apóstol. ¿Por qué? Porque si así fuera, dice también ahí mismo que también se le apareció a otros 500. Esos 500 también tenían la posibilidad de ser apóstoles. Yo no sé, pero es que ese texto no lo puedes tomar para eso. Porque si no te meterías en más problemas. Pero es que se les enseña la verdad y no la entienden. Entonces se oponen. Si tú no la entiendes, pídele al Señor, ¿verdad? O sigue enseñando lo que a ti se te ha dado. Pero no te opongas a la enseñanza de otro hombre. No te opongas. Si está en la Biblia, no te opongas. Si aquí dice la Biblia, no te opongas. Entonces, lo que no entienden es se burlan de ellos. Se burlan de ellos. De falsos maestros, ¿verdad? Entonces, mire, el verso 13. Sufriendo el mal con mal pago de su iniquidad, cuentan por deleite andar en placeres disolutos. Durante el día son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños, mientras banquetean con vosotros. Tienden los ojos llenos de adulterio, nunca cesan de pecar, inducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado a la avaricia. Insoluto, ¿sabe qué quiere decir insoluto? Cuando cuentan el deleite para andar en placeres disolutos, es un adjetivo calificativo aplicable a la persona de la vida disipada, de vida disipada o viciosa. Una vida disoluta es una vida libertina o licenciosa, es una vida entregada a los vicios y placeres mundanos. Entonces estos maestros de la congregación, falsos maestros, viven de manera libertina, de manera complaciente a los placeres mundanos. O sea, continuamente ellos están actuando como mundanos dentro de las congregaciones. Y eso no es correcto delante de Dios. Y esos falsos maestros, para ir terminando, son como ríos sin agua y como nubes a las que se les lleva el viento. Dios ha destinado a un lugar en más negra oscuridad. Buscan impresionar a la gente con sus palabras, verso 18, y en realidad no valen nada. Con sus malos deseos y consejos seducen a quienes a duras penas logran escapar de los que viven en el error. Miren, entonces, buscan impresionar a la gente con sus palabras. Y dice que tienen malos deseos y consejos, con sus malos deseos y consejos seducen, que son actitudes o el perfil de estos maestros de la doctrina de Balaam. Seducen con sus consejos y con sus palabras. Buscan impresionar a la gente con sus palabras. Y a través de esas palabras suaves, sutiles, empiezan a aconsejar a la gente y lo van desviando del camino, del objetivo que ellos tienen por alcanzar en el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, debemos de tener mucho cuidado. Hay mucho más acerca de esto, pero vamos a dejarlo acá. Que el Señor nos proteja, que el Señor nos cuide y que nosotros abramos bien nuestros ojos para no dejarnos inducir por este tipo de enseñanzas. Oremos.
Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por la oportunidad preciosa que tú nos das en esta mañana de poder trasladar tu mensaje, tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, sellamos esta palabra, Padre, para que seas tú haciendo en cada uno de nosotros un escudo, Señor, de protección, para que nos proteja, Señor, de todo mal, de todo peligro, de esta mala enseñanza, Señor, de estos malos maestros. Líbranos, Señor. Tu palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Que venga tu palabra y nos traiga luz, Señor, y nos enseñe la verdad, Señor, que proviene de ti, Señor. Y toda esta falsedad, toda esta mala doctrina, la reprendemos, Señor, la desechamos de nosotros, de nuestra vida, de nuestros oídos, de nuestra boca, de las congregaciones, Señor, de esta congregación que nos has permitido pastorear. La desechamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos que la verdad de Jesucristo permanece en nosotros y nos trae libertad, Señor, plena, la libertad que tú has prometido en nosotros. En el nombre de Jesús, líbranos, Padre, te lo pedimos por favor, y bendice a cada uno de los que están escuchando y están siendo instruidos con tu palabra. Multiplícale su bendición y que el pan diario nunca falte en sus mesas. En el nombre de Jesús te lo ruego, Padre. Bendice los diezmos, las ofrendas que el pueblo deposita, Señor, en el alfolí de tu iglesia. En el nombre de Jesús, multiplícales, Padre, la obra de sus manos y protege grandemente a su familia de los devoradores que los rodean, tal vez, Padre. Pero en el nombre de Jesús, bajo tus alas, bajo tus sombras, estamos seguros, nosotros, los nuestros y todo lo nuestro. En el nombre de Jesús lo creemos. Amén y amén. Hermanos, que el Señor te bendiga, te guarde, te haga resplandecer su rostro sobre ti, te bendiga y te dé paz. Te amamos, hermanos, y gracias por sintonizarnos. Nos vemos en la tarde a las 6 p.m. Nos volvemos a conectar. Dios te bendiga. Hasta luego.